Primero, escuchen al más infame de todos los merolicos que hay en el mundo, señalando que el Departamento de Estado, le dice Departamentito de Estado, de Estados Unidos, al presentar este informe sobre derechos humanos en México, pues está mintiendo. Dice que es un bodrio, algo muy mal hecho. No sé de dónde se alcanzó eso, pero bueno, sí está bastante patético que los gringos, siendo violadores de derechos humanos en el mundo, teniendo cárceles como Guantánamo, señalen que se violan derechos en otros países. Pero es que lo que dice el Departamento de Estado, pese a que los gringos sean todo esto que acabo de decir, no es mentira. Escuchen al más infame de los merolicos y después les voy a compartir una columna de Ricardo Rafael, donde explican cómo le tendieron una trampa a la Sedena y la Sedena cayó redondita, confesando exactamente lo contrario que dice este escatológico personaje. Si ustedes ven el informe del Departamento de Estado, es un bodrio. Hay que revisar el diccionario. Dicen según expertos, se presume, se señala, no hay sustento. Utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado. Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas, son calumniadores, mentirosos. En México no se tortura, no es como antes, que ellos se quedaban callados y nunca decían nada. En México no hay masacres. En México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos. En México se garantiza la libertad de expresión. No se persigue a nadie, no se reprime a nadie. Que no se confundan. Bien, ya escucharon ustedes al más infame de todos los merolicos del mundo. Les decía, Ricardo Rafael publicó una columna en Proceso, la subieron a su página el día de ayer, pero en el impreso fue el día 19, y pone como título: Desinformación, gobierno de las mentiras. Durante los años 2019 y 2020 habían sido denunciadas ante las autoridades locales 9.874 desapariciones. De su lado, la Fiscalía General de la República tenía en su contabilidad otras 36. Pongan atención cómo le pusieron una trampa a la Sedena y la Sedena cayó redondita. Dice Ricardo Rafael: ya no hay torturas, desapariciones ni masacres. Se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea. Esta frase fue pronunciada por el más infame de todos los merolicos del mundo el martes 1 de septiembre de 2020, durante el discurso dictado a propósito del informe del segundo año de su gobierno. No es cierta esta declaración ahora, y tampoco lo era el día en que fue formulada. El documento escrito que ese mismo día presentó el primer mandatario ante el Congreso de la Unión traía otros datos. Durante los años 2019 y 2020 habían sido denunciadas ante las autoridades locales 9.874 desapariciones. De su lado, la Fiscalía General de la República tenía en su contabilidad otras 36.
Una fuente distinta, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, refiere que solo para el año 2020 habrían desaparecido 14.907 individuos. Esta información aparece en el reporte publicado el martes 14 de marzo por la organización Artículo 19, titulado Desinformación Oficial y Comunicación Social. Quienes elaboraron ese documento también solicitaron información a la Secretaría de la Defensa Nacional con objeto de precisar si efectivos de las Fuerzas Armadas habían sido acusados por violaciones a los derechos humanos durante la actual administración. Enviaron una primera petición que recibió respuesta puntual por parte de esta autoridad. De acuerdo con la Sedena, en la respuesta, la Fiscalía General de Justicia Militar durante el año 2020 habría registrado 5 denuncias por tortura y 9 por violación sexual en contra del personal militar. Pero ya ven que dice López que no. La respuesta es oficial, es de la Sedena. Artículo 19, después le tendió una trampa. Envió a la misma dependencia una segunda solicitud de información prácticamente idéntica, pero que variaba en una sola cosa. En este otro documento se incluyó la cita presidencial pronunciada durante el informe, esta que acabo de leer, de que ya no se cometen violaciones a derechos humanos, que no hay tortura, etc. Y esta vez la respuesta de la Sedena fue muy distinta. Indicó a las personas peticionarias, es decir, artículo 19, que mejor se dirigieran a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que en ninguna de las unidades administrativas existía registro de violaciones o torturas cometidas por el personal militar. Es decir, antes de que pronunciara esta frase el asqueroso sujeto de la presidencia, la Sedena dio información en el sentido de que sí había de estos casos. Pero después de que López borró de un plumazo con su discurso patético que estas no existían, entonces la Sedena dijo, híjole, ¿cómo contradecimos a nuestro santo patroncito? Bueno, pues ya le echamos la bolita a la CNDH. Los hicieron caer y cayeron redonditos. Es muy chistoso, dice. Muy, muy chistoso. Resulta evidente, continúa Ricardo Rafael, cuando el área de transparencia de la Sedena se percató de la falsedad en los dichos del mandatario, decidió negar la verdad. Llama la atención que la afirmación mentirosa de López se haya producido durante el acto anual de rendición de cuentas a propósito de su gestión de gobierno. También enciende la alarma que la información proporcionada por la Sedena haya variado a partir de que la autoridad tomó conciencia de que los datos correctos estaban en colisión con las palabras de López. El reporte de artículo 19 antes referido encontró otras falsedades. Por ejemplo, el señalamiento realizado por el presidente en más de una ocasión a propósito del sueldo de las personas comisionadas del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI. El viernes 22 de enero de 2021, el mandatario estigmatizó a esas personas funcionarias al declarar que no podemos estar destinando 1,000 millones de pesos al año y que consejeros de ese organismo ganen 300,000 pesos mensuales y se den la gran vida. Esto dijo López. Este mismo discurso volvió a pronunciarlo el viernes 17 de septiembre del mismo año, o sea, de 2021. Y sin embargo, el dato sobre el salario de quienes integran el órgano de dirección del INAI no es de 300,000 pesos. De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, su presidenta, Blanca Lilia Ibarra, tiene asignado un sueldo de 151,053 pesos, es decir, la mitad del monto denunciado por el infame Merolico. Otra forma de mentir, refiere el mismo reporte, ocurre cuando la autoridad proporciona una información cuya fuente no existe. Por ejemplo, también durante el informe del segundo año del infame Merolico, el mandatario presumió que gracias a los ahorros de su administración, así como a la política de austeridad y la lucha contra la corrupción durante su gestión, el Estado mexicano había logrado ahorros por 560,000 millones de pesos. El problema con este número es que no es corroborable. Cuando artículo 19 solicitó a la oficina de la presidencia la fuente que daría respaldo a esta declaración, dicha dependencia respondió que tal información no estaba disponible. ¿De dónde saca la fuente? ¿De dónde saca los datos el escatológico personaje? 8 días después, esta vez en una conferencia mañanera, López aseguró que durante la administración,
la banca de desarrollo del Estado mexicano había otorgado un préstamo de 10 millones de dólares, 10 millones de dólares, al periódico El Financiero. Hizo esta denuncia para confirmar el argumento que muchas otras veces ha repetido, en el sentido de que la prensa mexicana en su mayoría estaba anteriormente vendida al poder. No obstante, después de realizar una serie de solicitudes de información, los investigadores de Artículo 19 desmintieron de nuevo esa otra afirmación. El periódico cuestionado jamás recibió un crédito bancario de Nafinsa o Bancomex. Cosa distinta fue que el accionista principal de esta empresa de medios hubiese, en efecto, contratado un crédito para financiar las actividades de sus otras empresas. Este caso demostraría que el discurso presidencial no solamente coquetea con la falsedad, sino también con las medias verdades. Es larga la lista de declaraciones analizadas por el reporte antes referido. Este documento es persuasivo con el argumento de que López no está comprometido con la precisión, tampoco con la certeza, ni con la verificación de la información pública. Su discurso es cierto porque es suyo. No necesita evidencia porque merece ser creído y punto. Mientras tanto, la democratización de la mentira sobre los asuntos que son de todos va volviéndose un cáncer grave. Si el presidente tiene permiso para mentir, ¿por qué el resto no habríamos de gozar del mismo y malsano derecho? Esto escribió Ricardo Rafael, desnudando las mentiras con este reporte de Artículo 19. Y miren, tan es falso lo que escucharon al principio del más infame de todos los merolicos del mundo, que el día de hoy la CNDH emite una recomendación contra los asquerosos guachos que asesinaron a 5 personas en Nuevo Laredo. Y dice que ya no hay masacres. Eso dijo, ustedes lo escucharon. Pejes, su amo les miente en su trompa y ustedes le aplauden. Es un mitómano. Queda exhibido. Es verdaderamente patético que este tipejo hasta se enoje porque le señalan la verdad. Y dijeron en Estados Unidos: nosotros no escondemos la basura debajo de la alfombra. López, sí. ¿Saben qué es lo peor? Que los adoctrinados le creen. Le creen. Montón de recomendaciones por violaciones de derechos humanos. Y dice que no. Hay libertad de prensa. Ya, sí, hombre. En el país donde asesinan a tantos periodistas, esa es la libertad de prensa. Esa, exactamente. Qué vergüenza de presidentito tienen adoctrinados. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.